Inspección, dijeron. Mi sistema registró otra cosa. Lo llamo una línea a través de la puerta de mi hija. No la nombraré todavía. Solo escucha ese sonido que no debería existir. Cuando lo oigas, pregúntate si seguridad sigue encajando. Inspección rutinaria de seguridad. Karen Drummond golpeó una etiqueta naranja contra mi puerta, como si el papeleo pudiera forzar cerraduras. El LED rojo de la cámara de entrada palpitaba en sus gafas de sol. Arriba, la cerradura inteligente de mi hija emitió un pitido. Una sola lectura NFC limpia que me pasó un cable por la columna. Negarse a cooperar aumentará las multas y un gravamen, dijo. Créame. Soy Adrian Cole, dije, firme. Y ese sensor que estás agitando envía una señal a mi servidor al milisegundo. Su ceja se contrajo. El poder cambió. Solo un poco, pero suficiente. Eso no es una emergencia, le dije. Si alguna vez sentiste ese impulso cuando detienes a un acosador en el umbral, suscríbete ahora. Hoy no solo tracé una línea, la hice hace años, sobre una cama de hospital, con una mano que no quería soltar. En el marco de la puerta de malla, una escalera de lápiz de fechas y estrellas sube hacia el techo, nuestro registro de pulgadas y años. Esa habitación no es área común, es una promesa con cerradura. Ella se volvió educada. Se requiere acceso interior por seguridad vital. Tal vez, pero el pitido que acabo de oír dice algo completamente diferente. Y antes de que esto termine, las personas que importan no necesitarán mi palabra. Verán lo que intentó cruzar nuestra línea, en vivo. Construyo sistemas de control de acceso para hospitales y laboratorios, dije. Sé lo que cubre la seguridad vital y lo que no. Mi teléfono vibró. NTP bloqueado. Espejos de auditoría en línea. Hashes sellando cada evento. La cerradura de arriba se quedó en silencio. Le prometí a mi esposa que mantendría la habitación de nuestra hija inviolablemente segura. En el marco de la puerta de malla, una escalera de lápiz de fechas y estrellas subía hacia el techo, nuestro registro de pulgadas y años. La última marca estaba una semana antes de que la voz de mi esposa se apagara en un susurro. Después del funeral, me quedé bajo ese marco, y juré que la habitación nunca se convertiría en área común, ni por una cláusula, ni por un llavero clonado, ni por alguien que amaba el poder más que a los vecinos. Karen levantó el aviso hacia la lente, como si el espectáculo pudiera reemplazar la autoridad. Intento final, dijo. El papel rozó el marco. Dentro, el aire acondicionado empujaba aire fresco hacia el pasillo. Lo imaginé deslizándose bajo la puerta del dormitorio y moviendo una hoja suelta de tarea. El sonido me estabilizó. La precisión me estabilizó más. Apareceré en su audiencia, dije. Comenzaremos con autoridad, notificación y custodia de llaves. Operamos bajo disposiciones de mi proyecto. Emergencia, dijo, retrocediendo para controlar el marco. Muestre la emergencia, respondí, y muestre la política que le permite entrar en la habitación de mi hija. Su mandíbula se tensó. La cámara captó su reflejo. Carnet, sonrisa ordenada, ojos que saltaron mi rostro y estudiaron la bisagra. Estaba acostumbrada a brazos cruzados y disculpas rápidas. No estaba acostumbrada a registros inmutables y un espejo fuera del sitio que no olvidaba. Cerré hasta el pestillo y revisé el panel. La transmisión del pasillo se mantuvo estable. Puerta del dormitorio cerrada. Luz solar peinando la alfombra. Una mota de polvo como un aliento contenido. Los eventos de acceso corrían debajo en filas limpias. UIDs, marcas de tiempo, hashes de firma, cada uno encadenado al siguiente. Si lo intentaban otra vez, lo sabría. Si mentían, las matemáticas los corregirían. Al otro lado de la calle, el kiosco del parque infantil comunitario hervía. Allí vivían los patrones, en historias compartidas y voces bajas. Quería más que un titular. Quería el patrón. Guardé el aviso en el bolsillo. ¿Desde dónde estás mirando?, le pregunté a la lente. Dime tu ciudad. Dime cómo tu HOA intentó cruzar tu puerta principal. Otro zumbido suave, confirmación del espejo, limpia, se movió en mi palma.
Afuera un cortacésped zumbaba, un aspersor golpeaba una cerca. Mis costillas se aflojaron, la promesa se tensó. Los tacones de Karen golpearon el concreto mientras retrocedía hacia la acera, ya marcando el número de alguien que le diría lo que quería oír. Bien, las audiencias crean registros. Los registros vuelven pegajosa la verdad. Reajusté los umbrales de alerta más estrictos de lo habitual y sentí el zumbido, sincronizado. Esto no se ganaría con volumen, se ganaría con custodia, tiempo y claridad. Ese era mi idioma. Esa era la parte de mí con la que no podían discutir. Cerré el cerrojo y salí al calor. La calle olía a alquitrán tibio y pasto cortado. Caminé hacia el kiosco, hacia la sombra y la conversación, y el peso silencioso de las líneas temporales de otras personas. Si había un llavero maestro clonado en circulación, los bordes de su historia estarían allí, manoseados, compartidos, lamentados. El aire presionaba cerca, pero el suelo se sentía sólido. Arriba, la escalera de lápiz esperaba, una línea de grafito que había sobrevivido a discursos y amenazas. Habían elegido la casa equivocada para apoyarse. Peor para ellos, eligieron al padre equivocado. El siguiente movimiento no sería ruidoso, pero quedaría grabado. El kiosco ardía bajo la luz de la tarde. Me metí bajo el alero y el aire cedió. «Adrian», llamó la señora Patel, acorralando a un niño pequeño. «Están haciendo inspecciones interiores otra vez. Películas de ventana, alarmas de humo, incluso la cama de mi hija. Por salida de emergencia». Abrí una nota con marca de tiempo. Deme fechas, etiquetas de puerta, quién llamó, lo que dijeron, fotografía avisos en su porche con la placa de dirección en el encuadre. Envíelos por correo a usted misma para un sello horario del servidor. Yamal del lote 12 detuvo el scooter de su hermana. Nos multaron por cortinas no aprobadas. Las siestas de quimioterapia de Lila necesita oscuridad. Solicite acomodación, dije. Sin diagnósticos, solo la necesidad y su respuesta. Manténgalo en el umbral. El señor Durán abrió una bolsa de congelador llena de etiquetas naranjas. Cada semana, cada una dice final. Intentaron mirar mi calentador de agua. Está en mi armario del dormitorio. Los artículos exteriores pueden ser citados desde la vista pública. Dentro de su dormitorio es otro universo. Los teléfonos sonaron. Actualización de administración. Recorridos de seguridad interior voluntarios. Voluntarios, murmuró la señora Patel, hasta que están allí con una carpeta. Negarse a un control voluntario no puede convertirse en una violación, dije. Si afirman que sí, registre la afirmación y pida la cláusula exacta. El señor Durán golpeó un aviso. Siguen citando disposición de emergencia 7.4. Emergencias significan fuego, gas, colapso, dije. No cortinas, no la habitación de un adolescente. Mi teléfono vibró. Integridad del espejo. Limpia. Pequeña victoria. Una campana de bicicleta sonó. Sonia Pike de la compañía administradora llegó a la acera. Buenas tardes, encantada de responder preguntas. ¿Por qué nos multan por no permitir que extraños verifiquen alarmas de humo dentro de nuestros dormitorios?, preguntó alguien. Seguridad comunitaria, dijo Sonia. La participación ayuda a todos. Nombre la autoridad para entrada interior sin una emergencia verificada, dije. Y la política de custodia de llaves para cualquier credencial maestra usada por proveedores. Eso es un detalle operativo, respondió. Operativo termina en el umbral de un dormitorio, dije. Más allá de eso, es responsabilidad. La señora Patel levantó un aviso. Pedí prueba de emergencia. Enviaron una fecha de audiencia en su lugar. Perfecto, dijo Sonia con un toque demasiado brillante. Podemos resolverlo en la audiencia. Bien, dije. Las audiencias crean registros. Volteé una etiqueta y dibujé una cuadrícula. Hogar, fecha, texto del aviso. Palabras en el porche, testigo. Si están dispuestos, les dije, envíenme sus fechas y capturas de pantalla de mensajes. Dejen fuera los detalles médicos. Estamos construyendo un patrón. Los ojos de Lila brillaron. Llamaron durante la quimio.
La enfermera les pidió que volvieran. Nos escribieron por rechazo. Documenten eso, dije. Hora, nombre, palabras exactas. Mantengan el interior cerrado mientras escriben. No escalemos, dijo Sonia. Somos vecinos. ¿Los vecinos? Respetan los umbrales, dije. Imaginé la escalera de lápiz de malla. Cada pulgada ganada, una razón para bajar la velocidad y hacerlo bien. Llevo un registro abierto, les dije. Mis eventos se replican fuera del sitio. Si reciben avisos que invocan disposición de emergencia 7.4, envíen una foto del lenguaje exacto. Alinearé las marcas de tiempo. Si su historia cambia, el cambio aparecerá. El señor Durán asintió. Caminaré mi fila esta noche. La señora Patel me apretó la muñeca. Gracias. Por favor, canalicen las preocupaciones a través de los canales adecuados, dijo Sonia. Estamos construyendo uno, dije. La gente recogió scooters y prometió enviar correos. La cuadra estaba lista para hablar. Podía sentirlo. Deslicé las etiquetas naranjas de nuevo en la bolsa. Fotografié la bolsa sobre la mesa con los números de lote visibles y la guardé en el espejo. Sonia se alejó en su bicicleta. Nos vemos en la audiencia. La vi marchar hacia la casa club hasta que la franja del carnet desapareció. La sombra se adelgazó mientras el sol se inclinaba. Terminé la cuadrícula. Guardé 2 veces y metí el teléfono al bolsillo. Un nuevo aviso de recorrido voluntario parpadeó en el canal comunitario. Voluntario, solo en el folleto. Salí del kiosco hacia el calor, apuntando a la acera y a la siguiente conversación. Los patrones no se construyen solos, los construimos cuidadosamente, pieza por pieza, hasta que incluso las personas que no quieren ver no tienen más remedio que mirar. El calor presionaba mis hombros mientras salía del kiosco y cruzaba la carretera circular hacia la casa club. Una furgoneta blanca estaba estacionada bajo un mirto crespo, letrero magnético. Halvorsen Lock and Safe. El pasillo lateral estaba abierto, vinilo caliente, latón cortado. En un estante de madera contrachapada, un codificador portátil parpadeaba en verde junto a 2 bobinas de llaveros grises en blanco. El técnico levantó la vista, de unos 40 y tantos años, camisa azul marino. Se enderezó demasiado rápido y se golpeó la cabeza con el riel interior. «Oh, perdón, ¿necesita cambiar la cerradura?» «Adrian Cole», dije. «Cedar Row, ¿eres Reed?» Se frotó el lugar. «Sí, llamada de mantenimiento». El codificador emitió un pitido. Alto, luego bajo. Intento de escritura. UID bloqueado. Tarjetas mágicas. Día caluroso para estar programando, dije. Esas bobinas se ven nuevas. Reed se movió, colocando su cuerpo entre mí y el estante sin llegar del todo a bloquearlo. Hombros cuadrados, pie golpeando talón contra metal. Miró hacia el pilar de estuco, donde se apoyaba la bicicleta de Sonia. «Tengo un horario que cumplir». «Te entiendo». Retrocedí medio paso. «Trabajo en ingeniería de control de acceso». Ese pitido sonó como una escritura 1356 que no funcionó. Parpadeó. ¿Por un pitido? «Patrones», dije. Asentí hacia el reloj de su portátil. «¿Estás en NTP o en lo que venga con Windows?» Miró. Luego apartó la vista. «Imagen de la empresa. No toco eso». Su respiración cambió. Más corta, más alta. No me tenía miedo a mí. Le tenía miedo a lo que este trabajo le pedía. «No estoy aquí para meterte en problemas», dije. «Estoy manteniéndola en la habitación de mi hija fuera de una lista de verificación». «Eso está por encima de mi nivel salarial», dijo, pero más suave. Levantó un manojo de llaves de latón. Lo dejó, lo levantó otra vez. «La orden de trabajo es vaga. La administración quiere consistencia». El codificador volvió a sonar. Tono de éxito brillante. Aún así, hizo una mueca y silenció el altavoz. «¿Alguna vez firmas un registro de custodia para los llaveros maestros?», pregunté. «Firma de salida, firma de entrada, nombres, fechas. Operaciones se encarga de eso. ¿Firmas algo cuando te piden que los produzcas?» Se mordió el labio. «A veces, depende».
La furgoneta olía a café dulce por el calor. Un pequeño ventilador empujaba a la nada. Se secó las palmas en la camisa y cerró el portátil. La pantalla mostró nuestras siluetas sobre un cuadro de diálogo para nombrar archivo. Lo canceló rápido. La sala privada de la casa club zumbaba. Sonia salió con un auricular y un carnet brillante. Los ojos de Reed la siguieron. Luego regresaron a mí con un hilo de disculpa. No un villano, una bisagra. Tengo una audiencia, dije. Están invocando una cláusula de emergencia para entrar en dormitorios. Si te piden tocar una puerta en mi dirección mientras no estemos, no lo hagas. Llámame. Sus cejas se fruncieron. ¿Interior? Eso es inusual. Exactamente. Alineó 3 pequeños destornilladores en un horizonte ajustado. Yo solo instalo, dijo, y ni él mismo se lo creyó. ¿Te dicen que pruebes un llavero en un pasillo sin nadie en casa? Lo mantuve neutral, suspiró. Si la compañía administradora lo programa, aparezco. Yo no redacto la política. La política te escribe a ti, dije, una línea a la vez. Un pequeño sobresalto. Alcanzó el pasillo y no lo cerró. Se quedó allí, atrapado entre 2 posiciones, hombros levantados como si esperara el clima. Dentro de la ventana de la casa club, Sonia levantó una mano sin realmente vernos. El pie de Reed encontró el metrónomo otra vez. Miró sus llaves como si pertenecieran a otro. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, dijo, débil. Sí. Salí de nuevo al sol. Nos vemos en la audiencia. Asintió, mezcla de alivio y temor. Supongo que sí. Apagó el codificador, deslizó las bobinas en un bolso y cerró con llave la entrada lateral. El golpe metálico se oyó más lejos de lo que debería. Se quedó un instante más. Luego tomó una caja de plástico y se dirigió a la casa club, con una inclinación hacia adelante. Observé sus hombros. No un enemigo. Un punto de presión, de los que ceden cuando la mano correcta se apoya. El estuco devolvía el calor mientras lo seguía. La oficina detrás del vidrio contenía formularios y frases que fingían ser ley. Los fluorescentes zumbaban tras el cristal. El aire frío respiraba por la junta. Si querían una audiencia, empezaríamos con autoridad, notificación y custodia, y pondríamos el tiempo en el estrado. El aire frío y el limpiador de limón me golpearon cuando el pestillo rodó, y entré en un aire refrigerado que olía a limpiador de limón y papel. Los fluorescentes zumbaban. Sonia Pike esperaba con una tableta. Sala de conferencias, dijo, avanzando. Dentro, una mesa estrecha, 3 sillas y una jarra sudando sobre un posavasos. Karen Drummond estaba sentada al fondo, el bloc legal alineado. Martin Kell se mantenía junto a la pizarra con un marcador tapado que hacía clic, clic, clic. Tomé la silla más cercana y dejé una carpeta sobre la superficie. Solicitudes, marcas de tiempo, fotos de avisos. Karen abrió. Señor Cole, la negativa a cooperar ha activado multas progresivas. Si no se resuelve, la Junta puede autorizar un gravamen. Anotado, dije, deslizando una hoja. Solicitud escrita de documentos. Autoridad para entrada interior bajo los CC1R. El texto exacto de la disposición de emergencia 7.4. Cualquier política que permita acceso con llave o llavero a dormitorios privados y el registro de custodia de credenciales maestras. También, todos los avisos y guiones de audiencia que invoquen seguridad vital para interiores. La tableta de Sonia capturó la página con un suave obturador. Responderemos en un plazo razonable. Defina razonable. 14 días. Hágalo 7. Ya han actuado bajo la cláusula. El marcador de Martin golpeó. Actuamos por seguridad. Las alarmas de humo fallan. Las salidas bloqueadas matan gente. La observación exterior no requiere su pie sobre mi umbral, dije. ¿Dentro de la habitación de mi hija? Sí. Si alegan una emergencia presente, llamen al departamento de bomberos, no a su cerrajero. La sonrisa de Karen no alcanzó sus ojos. Hemos programado una audiencia de cumplimiento el jueves. Tendrá oportunidad de ser escuchado. Bien, las audiencias crean registros. Incluyan en la agenda la base de la entrada interior, los nombres de proveedores autorizados a entrar y si existen credenciales maestras.
Sonia tecleó. Añadido. Puse una segunda hoja. Solicitud de cadena de custodia. Si alguna credencial fue clonada o emitida para mi dirección o una maestra de área común. Quiero los registros de salida y entrada de los últimos 6 meses. PDF está bien. Exportaciones sin procesar, mejor. No divulgamos operaciones internas, dijo Martin. Lo hacen cuando las operaciones internas tocan un dormitorio, dije. Karen tocó su blog. Su negativa ya generó una multa de $250. Cada día se acumula. Su multa dice recorrido voluntario e intento final en la misma etiqueta, dije. Voluntario no puede ser obligatorio. Añada esa contradicción a la agenda. Los ojos de Sonia se movieron hacia Karen. Anotado. Coloqué una foto. La etiqueta naranja de hoy con la placa del número de casa visible. Metadatos en la esquina. La hora del aviso es 2 minutos antes de un toque en vivo en la cerradura de mi hija. El UID no es nuestro. Martin apretó la mandíbula. Está sacando conclusiones sobre pruebas de proveedores. Entonces, liste la política de prueba, dije. Ventanas de tiempo, supervisión, consentimiento escrito, registro de custodia. Sonia tragó. Reuniremos lo que podamos. Reúnan todo, dije. Y para el jueves, organicen un espacio de cortesía para la capitana Dana Sue. Prevención de incendios. Siguen invocando seguridad vital. Tengamos a la autoridad presente. Karen se movió. La junta controla su propia agenda. Y yo controlo mi puerta principal, dije. Sonia aclaró la garganta. Podemos invitar al jefe de bomberos. Gracias. Karen trazó una línea en su blog. Aviso final. Si continúa obstruyendo, procederemos con inspección forzada. Póngalo por escrito, dije. Palabra por palabra, fecha, hora, firmante. Martin hizo 2 clics con el marcador. Adrian, seamos razonables. ¿Lo soy? Pido el papel que los prueba. Él miró el laminado. Las uñas de Sonia se detuvieron. El bolígrafo de Karen quedó suspendido. Apilé mis hojas, las deslicé en la carpeta. El jueves funciona, dije. Antes de eso, envíen su autoridad y los registros de custodia. Si no existen, díganlo por escrito. El silencio no se confundirá con consentimiento. Sonia asintió. Recibirá una invitación de calendario. Adjunte la agenda y las disposiciones en las que se basarán. Lo haré. Me puse de pie. Un escalofrío levantó el vello de mis antebrazos. Aprecio el tiempo. Karen tapó su bolígrafo sin mirarme. Estamos protegiendo a la comunidad. Empiecen por proteger los umbrales, dije. El aire del pasillo se sentía más cálido. La copiadora parpadeó y trató de alimentar una página que no necesitaba. Fuera del vidrio, Reed inclinó una caja de plástico hacia el mostrador, los ojos sin llegar a encontrarse con los míos. Empujé el pasaje y salí al sol, la carpeta apretada contra mis costillas como algo vivo que necesitaba aire ahora. El sol golpeó mi rostro y la carpeta se calentó contra mis costillas mientras cruzaba el estacionamiento. No fui a casa. Conduje al laboratorio de SecureNet Systems, el lugar donde el ruido se convierte en evidencia. 10 minutos después pasé mi credencial. El edificio olía a soldadura y café viejo. La luz de banco zumbaba. Conecté mi teléfono, extraje el archivo reflejado y desplegué el analizador. Primera pasada. Sincronización de tiempo. Estrato NTP estable, desviación inferior a medio milisegundo. Segunda. Integridad del dispositivo. Las cadenas hash de la cámara de entrada, cámara del pasillo y cerradura del dormitorio verificadas de extremo a extremo. Tercera, eventos de acceso. 2 toques en la puerta de malla dentro de la ventana del aviso. UID desconocido en ambos. Veamos quién eres, dije. Más que nada al registro. Ejecute la carga útil sin procesar a través de un analizador que había escrito para adaptaciones hospitalarias. Ahí estaba. Código de instalación que no coincidía. Geometría distinta al lote residencial. El patrón de UID gritaba tarjeta clonada. Un llavero mágico que aceptaba nuevas identidades con los comandos correctos. Alguien había escrito uno y lo probó en el interior de mi hija.
Abrí el aviso naranja de hoy en un segundo panel y superpuse la hora X y F con los tiempos de los eventos. 2 minutos, 12 segundos del papel al toque. Quien colocó la etiqueta no fue quien tocó. 2 actores, o uno con un amigo. Construí una línea de tiempo en la pared. Foto del aviso con la placa del número de casa visible. Toque en Vila 1. Toque en Vila 2. Mensaje de recorrido voluntario, de Sonia. El momento en que Karen dijo, intento final. Debajo de cada uno, el resumen hash en marcador negro, para que incluso los escépticos pudieran ver que la cadena de custodia era matemática, no ánimo. El analizador señaló una segunda anomalía, valores ATQA-SACA, que sugerían un transponedor con puerta trasera habilitada. Barato, común, peligroso en manos perezosas. Imprimí el informe en PDF y en papel. Firmé cada página y las deslicé en fundas. No necesitaba drama. Necesitaba que un tribunal viera el toque como yo lo vi, en vivo, innegable. Luego hice una simulación. Activé un lector de prueba con una etiqueta desechable. Escribí y reescribí el UIT para probar lo trivial que era. Conecté un módulo de repuesto a la cerradura gemela del dormitorio en mi banco y ejecuté la misma secuencia de toques. La cerradura aceptó el primer intento, rechazó el segundo. Exactamente lo que mostraba mi registro. Bien, repetible. Construí un panel de solo lectura para el tribunal. 3 ventanas, video del pasillo, registro de acceso en vivo y un checksum rodante que brillaría si alguien tocaba el conjunto de datos. Si intentaban de nuevo durante la audiencia, la sala lo vería. Revisé mi reloj. La estación de la capitana Dana Su estaba a 9 minutos si los semáforos me favorecían. Exporté un paquete limpio, registros, hashes, fotos, plan de prueba, y lo grabé en 2 unidades cifradas. Una fue a mi bolsillo, la otra al cofre ignífugo del laboratorio. Mi teléfono vibró. Integridad del espejo. Limpia. Pequeña victoria. Rostro serio. Sin discursos de triunfo, solo el siguiente paso. Antes de irme, revisé el feed de la comunidad. Otro vecino publicó una lista de verificación interior voluntaria. Dormitorios. Alarmas de humo, ubicación de la cama para salida de emergencia. Tomé una captura de pantalla y le puse marca de tiempo. Luego la fijé a la línea de tiempo, con una línea de regreso al número de la administración. El patrón se estaba tejiendo solo, mientras los hechos encontraban hilo. Apagué el módulo gemelo de la cerradura del banco y guardé la funda. El laboratorio quedó en silencio, salvo por el HVAT y el leve tic del metal enfriándose. El lápiz de malla brilló en mi cabeza, marcas de grafito que se negaban a ser abstractas. Esa apertura no era un problema de topología, era una promesa. La evidencia hacía más fácil mantenerla. En el muelle de carga, observé cómo el sol lanzaba barras largas sobre el concreto. Pensé en el pie de Reed golpeando talón contra metal y en cómo sus ojos seguían a Sonia. Bisagra, no martillo. Si construía esto correctamente, incluso una bisagra giraría. Cerré todo. Deslicé la unidad más profundamente en mi bolsillo y salí al estacionamiento. El motor encendió. La torre de radio de la estación punteaba el cielo 2 cuadras antes de que apareciera el ladrillo. Aparqué bajo un olmo, apagué el motor y reuní carpeta y unidad. El panel de vidrio del vestíbulo del parque de bomberos me devolvió el reflejo. Un rostro cansado, manos firmes, las que se necesitan para un trabajo que debe ser exacto. Alcancé la barra de tiro y sentí como el metal frío encontraba firmemente mi palma. La barra de tiro estaba fría y sólida en mi palma. La aflojé y entré en el vestíbulo del parque de bomberos. Estantes de botas, un poste de latón que desaparecía por un recorte cuadrado. El aire olía levemente a diésel y agua limpia. Detrás de las puertas del garaje, un compresor retumbaba. Puse mi carpeta en el mostrador, mientras una campana sonaba. ¿Le ayudo?, preguntó una bombera, mangas hasta los codos. El nombre bordado decía HSU. Adrian Cole,
Consulta sobre inspecciones de emergencia de la HOA. Levantó la media puerta. Capitana Dana Xu, la oficina de guardia está libre. Un mapa mural mostraba hidrantes en Cedar Row. Dana señaló 2 sillas. Empiece desde el principio. La HOA dice que una cláusula de emergencia autoriza revisiones interiores, dormitorios. Publicaron un aviso. Luego mi sistema registró 2 toques en la cerradura de mi hija por un huid no residente. Sin humo, sin gas, sin llamada a ustedes. Extendió la mano. Coloqué la unidad en su palma. La dejó a un lado. Versión simple primero. En este condado, la autoridad competente para seguridad contra incendios somos nosotros, no una asociación privada. Entramos por una emergencia real o con autoridad legal. Las HOA no realizan inspecciones interiores de incendios. Gracias. Alarmas de humo actualizadas, mantenidas y documentadas, pero ellos usan seguridad vital para cruzar umbrales. ¿Cuál es la cláusula? Disposición de Emergency City. Emergencia 7.4. He solicitado el texto y cualquier política. Nada entregado. Golpeó su bolígrafo. Si hay un peligro inminente, olor a gas, llama visible, llaman al 911. Verificamos y actuamos. No delegamos eso a compañías administradoras ni cerrajeros. Deslicé el informe impreso. La sincronización de tiempo es precisa. 2 toques minutos después del aviso en papel. Credencial desconocida. El patrón coincide con un llavero habilitado con puerta trasera. Dana lo examinó, luego me miró. ¿Construye estos sistemas? Ingeniero de control de acceso, hospitales, laboratorios. Entonces sabe que la cadena de custodia lo es todo. La preservó. Rodeó la cadena Hatch. Bien. Señale su blog. Podría poner por escrito que la HOA no es la autoridad competente. Carece de autorización para entradas interiores sin consentimiento o emergencia verificada, y que los peligros sospechados deben informarse al 911, es para la jueza del jueves. No redactamos informes legales, dijo, más suave, pero sí publicamos guías. Firmaré un memorando en papel membretado, aclaración de autoridad, cuándo entramos, cuándo no, y pasos para los propietarios. Puede usarlo como referencia. ¿Y un espacio de cortesía en la audiencia? Revisó el calendario. Estoy de turno. Nuestro delegado de prevención podría asistir. Envíe la invitación. Eso basta. Una cosa más, añadió. Si alguien usa una credencial clonada en un dormitorio privado, eso es allanamiento. Jurisdicción del sheriff, no nuestra. Presentaré el informe hoy. Dana tecleó 1 minuto. Luego imprimió en la pequeña impresora de la estación. El papel salió tibio. Firmó con un bloque HSU y deslizó el memorando. Copia en su correo electrónico. Leí las primeras líneas. El departamento es la autoridad competente. Las HOA no tienen autoridad independiente para obligar entradas interiores sin consentimiento del residente o emergencia verificada. Los peligros sospechados se informan al 911. Los residentes pueden solicitar acomodaciones mediante los canales apropiados. Claro, limpio. Nos gustan las personas que se toman los umbrales en serio, dijo. Nos salvan de malas noches. Aseguré el memorando. Luego marqué el número no emergente de una tarjeta plastificada junto al teléfono. El despachador tomó mi informe. Aviso, toques, huide desconocido, y emitió un número de caso. Ofrecieron devolución de llamada del alguacil. Acepté. Detrás de nosotros, un tono bajo sonó. Botas raspadas, el equipo del camión se movió como uno hacia el vehículo. Dana se levantó. Ya tiene su memorando. Consiga su interdicto. Lo haré. La garganta me sabía a cobre por la respiración contenida, pero mis manos estaban firmes. Afuera las sirenas se desvanecían al otro lado del río. Mi teléfono vibró. Invita de calendario para la audiencia del jueves. Segundo zumbido. Reed, el cerrajero. ¿Podemos hablar? No aquí. Me quedé mirando un segundo. Luego escribí. Cafetería en la autopista 9, 20 minutos. Cabina del fondo. Respondió casi al instante. Le estreché la mano a Dana.
El portón metálico hizo clic mientras salía al vestíbulo. La radio graznó. El pasaje del garaje subió. La luz del sol cortó una franja blanca sobre el suelo. Guardé el memorando contra mis costillas. La barra de tiro estaba tibia al salir. El calor de la calle golpeó como un muro. Guardé el número de caso. Alcancé mis llaves y me dirigí a la cafetería. La cafetería exhalaba aire frío y calor de freidora cuando entré. Moldura cromada, vinilo agrietado, un carrusel de pasteles girando. Reed estaba en la cabina del fondo, los hombros hundidos hacia una taza que se había vuelto gris. Parecía un hombre sosteniendo dos historias y perdiendo ambas. «Viniste», dijo. Su pie encontró el metrónomo. Talón contra metal. Talón contra metal. Dije 20 minutos. Me deslicé dentro. El memorando de la capitana Xu presionaba fresco a través de la carpeta. «¿Qué tienes en mente?» Levantó la taza. La dejó. «Esto no es como se supone que debe funcionar el trabajo». «¿Cómo está funcionando?» Revisó el servidor, luego el letrero de neón abierto. La administración envió una hoja de cálculo. Verificaciones interiores voluntarias. Dormitorios listados. Una columna. Verificar salida, humo, ubicación de cama. Me dijeron que clonara 3 tarjetas para verificaciones de consistencia y probara paneles según el horario. Credenciales maestras. Las llamaron llaveros de instalación. Dijeron áreas comunes, pero la hoja tenía dormitorios. Pedí un registro de custodia. Sonia dijo, «Lo rastrearemos internamente, sin registro de salida». «¿Quién te pidió tocar mi puerta?» Mensaje de texto de Sonia. Ventana de 2 horas. Nadie en casa. Confirmar acceso. Me opuse. Ella dijo que la junta aprobó procedimientos de emergencia y estaríamos cubiertos. Toqué la cerradura de tu hija una vez. Se abrió. Me dije que era una prueba. Miró más allá de mí. No debía haber vuelto por la segunda. El segundo toque ocurrió después de la etiqueta naranja. Asintió, la vergüenza tensando su boca. Karen quería confirmación post-aviso. Quería probar el incumplimiento. ¿Tienes los mensajes? Giró su teléfono. Me envié capturas por correo, marcas de tiempo, números, la hoja de cálculo. También registros del codificador, escrituras y UIDs de prueba. No alteré nada. La grasa chisporroteaba. Una cuchara sonó contra vidrio. El vinilo de la cabina se pegaba a mi antebrazo. Reed, esto importa. Los dormitorios no son bancos de pruebas. Puedo citarte, pero prefiero que lo envíes voluntariamente. Si lo envío, pierdo mi contrato. Si no lo haces, puedes perder más. Cuando esto llegue al tribunal. Mant, tuve la voz baja. Mi sistema preservó ambos toques. El memorando de bomberos dice que la HOA no es la autoridad para entradas interiores. Tus registros vinculan a los responsables con la puerta. Eso es cadena de eventos, no opinión. Se apretó el puente de la nariz. Pedí un registro, pedí una política escrita. Me dijeron que siguiera. Puedes arreglar parte de esto. Envíame las capturas por correo a mí y a tu abogado. Comprime los registros del codificador. Escribe una declaración corta. ¿Quién pidió? ¿Qué te dijeron? ¿Qué hiciste? Y las preocupaciones de custodia. Sin comentarios. Solo hechos. Me miró, los ojos enrojecidos en los bordes. ¿Protegerás mi nombre? Puedo presentar bajo sello para la orden judicial, pero en algún momento serás visible. No mentiré. Puedo anclar todo en la matemática para que la presión recaiga en la política, no en ti. Asintió lentamente. Una cosa más. Los llaveros tienen puerta trasera habilitada, tarjetas mágicas. Sonia dijo que eran utilidades temporales y debían permanecer en la furgoneta. Karen quería uno en el cajón de la oficina. ¿Hay uno en la oficina ahora? A menos que alguien lo haya movido. Eso me golpeó como un clic de pestillo en el pecho. Anótalo en tu declaración. Ubicación. ¿Quién tenía llaves del cajón? Revisó fotos, luego tocó. Enviado. Asunto, preguntas de custodia. Me copié. Mi teléfono vibró. Miniaturas florecieron. Mensajes de Sonia. Una hoja llamada Bol Interior, Walk-X Registros del Codificador.
con marcas de tiempo que coincidían con los míos como latidos superpuestos. Un calor que no mostré se movió bajo mi esternón. «Hiciste lo correcto», dije. Negó con la cabeza. «Hice lo incorrecto, luego lo menos incorrecto». «Las personas son sistemas de presión», dije. «No fallan como piensan los eslóganes». «No se siente heroico». «No lo es necesario». Cerró los ojos, los abrió. «Si llaman, no estuve aquí». «Estabas comiendo pastel», dije, «y pagaste en efectivo». Soltó un verdadero suspiro. «Adrian, haz que se detenga en los dormitorios». «Ese es el plan». Me deslicé fuera de la cabina. «Jueves, tribunal. Si insisten, la sala verá el toque en vivo». Asintió, más pequeño y más limpio al mismo tiempo. Dejé dinero. El vinilo me soltó con un suave chasquido. Afuera, el zumbido del neón se convirtió en cigarras. La carpeta bajo mi brazo se sentía menos como papel y más como una palanca. Me dirigí a casa. Llegué hasta mi entrada antes de que el plan se endureciera en mis manos. Casa podía esperar. Retrocedí. Envié mensaje al Cedar Row Collab. Sala tecnológica fuera de horario, bloque de 1 hora. Código de acceso, por favor. Y seguí, mientras el anochecer empapaba la calle. El código llegó. 4 dígitos y un símbolo. Tomé la curva despacio. Sentí los neumáticos zumbar. Mantuve vivos los correos de Reed en el tablero. El Collab estaba detrás de la farmacia. Vidrio sobre ladrillo, luces bajas. Ingresé el código. El aire reciclado se encontró con el calor como 2 manos presionando. La sala tecnológica tenía 6 mesas. Un zumbido de enrutadores. El olor metálico dulce de fuentes de poder. Dejé mi carpeta, abrí un estuche y coloqué la cerradura gemela de la habitación de mi hija junto a una PC de formato pequeño, una segunda cámara y una pequeña pantalla LED en la que confiaba más que en algunas personas. Comencé con el tiempo. Antena GPS a la ventana, fuente CNTP en cadena, estrato fijado. El LED hacía rodar segundos como cuentas. Mi pecho lo seguía. Luego el espejo. Un túnel limpio hacia la bóveda externa, verificado con un apretón de manos que hizo florecer de verde el campo de checksum. Pasé la fibra del Collab a través de un limitador para que nadie pudiera murmurar sobre influencia de red. Era sin fricción. Siguiente, el panel. 3 ventanas, video del pasillo, registro de acceso en vivo, SHA 256 rodante que parpadearía si alguien lo tocaba. Una cuarta caja para una lista de observación huida. Cualquier mágico, codificado como instalación, activaría un azulejo de evento y un timbre lo suficientemente bajo como para oírlo en una sala de audiencia sin provocar escena. Configuré alertas para escribir primero, luego notificar. La sala olía débilmente a ozono. El trabajo ocurría. Los adjuntos de Reed esperaban. Abrí la hoja de cálculo en modo sandbox. Ball Interior Walk. Celdas alineadas con dormitorios, horarios, iniciales. No me detuve. Hice un hash del archivo, exporté el resumen y lo fijé a la cadena de esta noche, para que nadie pudiera discutir lo que había visto. Sus registros del codificador marchaban en paso con mis toques del martes, latidos superpuestos. Los anidé en una carpeta etiquetada con el número de caso de la estación. Mi teléfono vibró. Maya. ¿En casa para las 9? El escalón de lápiz destelló en mi mente, grafito suave y terco. Te arropo, escribí. 3 puntos palpitaron. Luego, K. Te quiero. Dejé el teléfono boca abajo. Construí una última cosa. Un recurso de solo lectura que pudiera proyectarse en tribunal sin dar acceso de edición. Las claves eran unidireccionales. Las pantallas eran unidireccionales. Mirar, no tocar. Lo probé conectándome desde mi portátil y luego desde el prestado del Collab. Ambas sesiones observaban. Ninguna podía cambiar nada. Escribí una nota. La demostración será demostración, no debate. El HVAC bajó un nivel. En algún lugar, una máquina de refrescos tosió. Ejecuté una prueba en seco. Toqué la cerradura de banco con mi llavero de sacrificio. Vi florecer el UID. Vi avanzar el checksum. Vi reflejar el espejo. Sin retraso.
Si alguien probaba el interior de mi hija mientras estábamos bajo juramento, la sala lo vería a la velocidad del cobre. Imprimí una sola página, un diagrama de la ruta de datos, flechas que podía seguir con el dedo, y la deslicé en la carpeta entre el memorando de Sue y las capturas de Reed. No necesitaba ser ingenioso, necesitaba que la jueza asintiera, porque la claridad no dejaba espacio para escaparse. 2 estudiantes asomaron, susurraron, desaparecieron. Cerré de todos modos. Pensé en el bolígrafo de Karen trazando líneas precisas, en el marcador de Martin clicando por valor, en el detalle operacional de Sonia rozando las camas de la gente. El edificio crujió. El LED marcó. Configuré la lista de observación para gritar si el llavero de cajón de oficina que mencionó Reed se acercaba a mi dirección. La última verificación del sistema salió limpia. Cerré el estuche, apagué las luces de la sala y me quedé en el resplandor azul, en espera del panel. La promesa bajo ese pasaje reposaba en mis hombros como un peso estable, de los que dejas de notar hasta que alguien intenta quitártelos. Apagué la pantalla, tomé las unidades en la palma y abrí la puerta a una noche más delgada. Las luces de la farmacia daban miel a la acera. Cerré el collab tras mí. Sentí el cerrojo caer. Las 9 no estaban lejos. Fui a casa a arropar a mi hija, el plan zumbando como corriente silenciosa. Mañana convertiríamos firmas en estructura. Esta noche quería que ella durmiera tranquila. Llegué a casa a las 9. Arropé a Maya bajo su edredón y tracé la escalera de lápiz en su marco de panel, con la punta del dedo. Su respiración se calmó. La casa exhaló. Dejé la luz del pasillo baja y volví a salir a la noche con la carpeta bajo el brazo y el memorando de Sue viajando contra mis costillas. La cocina del señor Durán olía a cebolla y limpiador de limón. Un ventilador de techo tic-tic-tic. La mesa de laminado tenía un mapa de anillo de café. Había despejado un espacio junto a un corcho, donde cinta pintor azul sostenía una línea de tiempo rudimentaria, etiquetas naranjas, capturas de pantalla de teléfono y horas garabateadas. La señora Patel estaba de pie con su teléfono abierto en un hilo de texto. Yamal apoyado en el mostrador, brazos cruzados. Lila dormitaba en una silla con un gorro de punto bajo. Lo mantendremos simple, dije dejando mi carpeta. Declaraciones breves, solo qué pasó, cuándo y quién habló, sin diagnósticos, sin especulación, firme y feche. El señor Durán deslizó un bolígrafo. Puedo hacer 5 familias esta noche. Bien. Coloqué plantillas preimpresas y una pequeña lista de verificación, dirección, fecha, palabras exactas al abrir, testigos, foto del aviso con la placa del número visible. Adjunten fotos del porche. Envíen el paquete por correo a ustedes mismos para una copia con marca de tiempo. La señora Patel leyó desde su teléfono. Recorrido voluntario. Verificación de salida del dormitorio. Intento final. Mismo mensaje, mismo día. Perfecto, dije. Reenvíamelo, con copia oculta a ti. Conserva el original. La máquina de hielo golpeó una vez. Luego gimió. Pegué mi propia foto de aviso al tablero y dibujé una flecha hacia una línea escrita a mano. Toque número 1, toque número 2. Debajo, el resumen hash en marcador grueso. Los ojos de Gamal siguieron los números como si pudieran estabilizarlo. ¿De verdad vas a llevar esto ante un juez?, preguntó. El jueves, dije. Demostración en vivo. Si tocan la barrera de mi hija durante la audiencia, la sala lo verá. La mandíbula de la señora Patel se tensó. Estoy cansada de sentirme observada en mi propia casa. Lo arreglamos con luz y papel, dije, no con gritos. Abrí mi portátil y redacté 2 cartas de preservación, una para la empresa administradora, otra para la junta de la HEOA, directas, fechadas y específicas. Conservar todas las comunicaciones, hojas de cálculo, órdenes de trabajo, registros de custodia, logs del codificador y llaveros relacionados con verificaciones interiores, especialmente dormitorios. Cité consecuencias por destrucción. Enumeré ejemplos. Bol interior, walk, tunkis LSX,
logs del codificador, y adjunté el memorando de Haxu como contexto. La impresora zumbó. Hojas tibias salieron. Escaneé cada una con mi teléfono al espejo y guardé copias físicas en sobres etiquetados. ¿Notificador judicial?, preguntó el señor Durán. Tengo un mensajero disponible. Pondré estos para entrega matutina y enviaré copias por correo esta noche, dije. Los borradores de citación para Halvorsen Lock and Safe y la compañía de administración están listos. El abogado los presentará cuando el secretario confirme el expediente. Desde la sala de estar, un televisor murmuraba a bajo volumen. Lila se movió. Jamal le colocó una manta ligera sobre las rodillas. Mantuve la voz suave, como si la habitación fuera una capilla. Siguiente, dije. Declaraciones juradas. Entregué a la señora Patel una hoja nueva. Escriba la frase exacta que usó la persona del portapapeles cuando usted negó la entrada. Voluntario e intento final en la misma etiqueta importan. Ella escribió con trazos rápidos y cuidadosos. El señor Durán firmó la suya. Luego presionó la palma sobre la página como si pudiera empujarla más adentro del mundo. Me acerqué al tablero de corcho y dibujé una escalera limpia. Columna izquierda para etiquetas, centro para palabras de porche, derecha para toques o actividad inusual. Envíenme cualquier cosa que encaje aquí. Fechen sus cargas. Alinearé todo con el panel para que el patrón no pueda escabullirse. Jamal señaló una foto. ¿Golpearon durante la quimio? Lo recuerdo, dije. Lo capturaremos sin los detalles médicos. El hecho del golpe y sus palabras bastan. Mi teléfono vibró. Integridad del espejo. Limpia. Me permití un mínimo respiro. No baile de victoria. Solo una marca. Pruebas de bajo impacto, dije. Esta noche ejecutaré pulsos silenciosos desde el collab. Solo observación. Mañana, si están listos, quédense junto a la entrada y graben cuando llegue un aviso voluntario. Mantengan la habitación cerrada, den la fecha y hora, luego describan la escena, sin discusiones, sin nombres. La señora Patel asintió. Podemos hacerlo. Guardé declaraciones firmadas en fundas, las escaneé al espejo y devolví originales a cada vecino. El ventilador marcaba. La nevera suspiró. Nos movimos como gente aprendiendo un nuevo ritual. Última pieza, dije. Enviaré listas de pruebas al abogado esta noche. Si alguien les pide repetir papeleo o entregar avisos originales, digan que los han preservado y que todas las comunicaciones deben pasar por el abogado. No se niegan, protegen el registro. El señor Durán levantó la barbilla. Se siente diferente cuando está escrito. Escribir es una cerca, dije. Mantiene afuera a las cabras. Eso trajo las primeras sonrisas delgadas de la noche. Sellé sobres, los apilé junto a la puerta y apagué el portátil. El tablero de corcho resistía, una pequeña pared terca contra otra mayor. Gracias, dijo la señora Patel, ojos húmedos, voz firme. Estamos cerca, dije. Mañana pasamos de recoger a mostrar. Salí a la noche húmeda con papel bajo el brazo y orden en las manos. La manzana olía a pasto cortado y ladrillo enfriándose. Al otro lado de la calle, las luces de porche parpadeaban en una constelación silenciosa. El patrón casi estaba listo para ser visto por quienes no querían verlo. Guardé la bolsa de evidencia en mi maletero y sentí el pestillo cerrar limpio. Guardé la bolsa de evidencia en el maletero y sentí el pestillo cerrar limpio. La noche presionaba cálida contra mi cuello. No apunté el coche a casa. Fui hacia la piscina comunitaria, fuera de horario, cuando la propiedad se sentía más honesta. La verja de cadena hizo clic bajo mi llavero. El cloro flotaba como recuerdo de veranos que no pedían permiso. Las lámparas de sodio bañaban la terraza en ámbar opaco. El agua chapoteaba, lenta y pareja. Puse mi estuche sobre una mesa de picnic, abrí la tapa y desperté el panel que había construido en el collab. Ventana de video del pasillo, registro de acceso en vivo, checksum rodante, lista huida armada. Primero el tiempo. El GPS parpadeaba un verde constante. El estrato NTP se mantenía. El apretón del espejo regresó limpio, bidireccional.
Deslicé el memorando de Jigsaw en la manga frontal por si alguien aparecía con ideas sobre autoridad. Nadie lo hizo. Una polilla encontró la lámpara y giró en círculos. Más allá de la cerca, un compresor rugió con un zumbido confiable. El feed de la comunidad hizo ping en mi teléfono. Recordatorio. Las inspecciones interiores voluntarias continúan esta semana. Gracias por su cooperación. Voluntario sonaba como etiqueta de advertencia. Tomé una foto de la pantalla con el reloj de la piscina sobre mi hombro y la convertí en hash en la cadena de esta noche. La ventana del registro marcaba minutos tranquilos, pings de puerta de mantenimiento en la casa club, accesos al buzón, nada de mi calle. Ajusté la alerta a escribir primero, notificar después. Cuando se activara, escribiría, reflejaría, sellaría y luego hablaría. Mantuve la respiración pareja. El olor a concreto mojado y lejía pesaba en la nariz. El agregado rugoso del suelo presionaba mis plantas. Una libélula rozó la piel del agua. La lista de observación destelló ámbar pink de prueba de mi unidad de banco. Lo descarté. Otra polilla dibujó un 8. Sentí la promesa bajo la entrada de malla encajarse en mis hombros, firme y sin aspavientos. Imaginé la escalera de lápiz, la estrella a 5 pies, la marca que llegó una semana antes del adiós. La luz de la piscina zumbó. El registro marcó. La noche no importaba, lo que facilitaba ver lo que sí. A las 10:37:14, la lista WIT sangró en rojo. Un timbre, bajo y cierto, llenó el altavoz. El registro de acceso estampó un evento. Código de instalación no residente. Geometría coincidente con un llavero con paso trasero, en el interior de mi hija. La ventana de video del pasillo no mostró un rostro, solo el borde de un antebrazo deslizándose al marco, una mano enguantada como negándose a ser real. El estado de la cerradura cambió. Contacto, rechazo, luego contacto otra vez. El checksum avanzó y escribió en el espejo. El token de sello de tiempo TSA se fijó. No exhalé hasta que el segundo timbre murió. Capturé pantalla de las 3 ventanas mientras se movían. No imágenes fijas, sino segundos vivos. Una impresora de recibos en el estuche expulsó el resumen. Papel feo, estrecho, perfecto para el tribunal. Firmé la primera línea con mis iniciales y la deslicé en una funda detrás del memorando. El teléfono zumbó un momento después. Integridad del espejo, limpia. Pequeña victoria, sin celebración. Dale like si alguna vez has querido enfrentarte a reglas absurdas como estas. Otra línea cayó a las 10:38:02. Mensaje de la administración en el feed. Gracias a nuestros proveedores por garantizar el cumplimiento de seguridad después del horario. Después del horario, arañó mi pecho por dentro. La fotografié contra el reloj de la piscina y la sellé en la cadena. El agua respiró y devolvió el aire. Mis manos se mantuvieron firmes, porque la firmeza era la única forma en que esto funcionaba. Faros se deslizaron por el carril lejano y siguieron. La noche se reinició. Anoté el evento en el registro. Intento de toque nula 3, preaudiencia. Huí de no residente. Doble contacto. Rechazo segundo. Sellado en vivo. Añadí la referencia cruzada al log del codificador de Reed para que la secuencia se trenzara en el tribunal. Imprimí la URL del panel de solo lectura y el código QR en una hoja. A los jueces les gustaba ver por dónde corría el río antes de beber. Cerré el estuche Linoleum Punch y tiempo suficiente para escuchar. Las cigarras cosían el seto. La sala de bombas retumbó una vez y se calmó. Cuando la terraza pareció sostenerse, volví a abrir. Reproduje los 8 segundos y me permití sentir el clic, el que significaba que el plan había pasado de teoría a estructura. Las salas de audiencia podían debatir palabras. La matemática se mantendría sin mí. Apagué en orden. Panel, túnel de espejo, GPS, antena. Las lámparas de sodio zumbaban como esperando ser liberadas. Aseguré el estuche. Limpié la condensación de la mesa y deslicé la carpeta bajo el brazo. Al salir, fotografié el cartel de reglas de la piscina, el candado de la puerta y la terraza vacía a las 10:45 con el recibo del evento en cuadro.
Las pequeñas corroboraciones hacían que las grandes mentiras resbalaran. La verja hizo clic detrás de mí. Mis zapatos susurraron en el asfalto. Mañana sanitizaríamos la verdad en público, con nuestros vecinos, con una jueza, con el toque que creyó que la noche podía ocultarlo. Puse el estuche en el asiento del pasajero, comprobé el espejo una última vez y observé la luz verde mantenerse constante como una promesa cumpliéndose. La luz verde del espejo viajaba de copiloto mientras conducía. Dejé el estuche en el asiento del pasajero, bajé al centro, aparqué bajo el juzgado antes de que abrieran las puertas y vi cómo la noche se filtraba en gris. Cargué la carpeta y seguí el gesto del alguacil hacia el departamento 3. Karen Drummond estaba en la mesa del demandado, con Sonia y Martin, un abogado entre ellos ordenando carpetas como escudos. Reed se deslizó en la segunda fila, gorra en las manos. El delegado de Sue tomó asiento cerca del pasillo. La jueza Eleanor Brandt ocupó el estrado y la sala se encogió hasta madera. Medida cautelar preliminar, dijo el secretario. Cole contra Cedar Row, HOA. Me puse de pie. Su señoría, soy propietario y especialista en seguridad. La asociación alega que una cláusula de emergencia autoriza revisiones interiores, dormitorios. He preservado registros, fotos y un memorando del departamento de bomberos que aclara la autoridad. Ella miró por encima de las gafas. Procederemos por partes. Señor Cole, muéstreme las mínimas palabras posibles. Sí, señora. Coloqué el portátil de solo lectura sobre el carrito. Conecté HDMI y dupliqué el panel. Ventana de video del pasillo. Registro de acceso en vivo. Checksum rodante. Nadie puede editar esto, dije. Solo mirar. La funcionaria de bomberos levantó la mano. Para aclarar, el departamento es la autoridad competente. Las HOA no realizan inspecciones interiores de incendios. Entramos con condiciones de emergencia o autoridad legal. No fuimos contactados. Anotado, dijo la jueza. El abogado de la HOA se levantó. Actuamos por seguridad. Siéntese, dijo la jueza. Hablará después de la fundamentación. Presioné una tecla. Secuencia. Del martes. Aviso publicado. Luego 2 toques en la cerradura de mi hija por una credencial no residente. El video del pasillo rodó. Borde de brazo, guante, la luz de estado brillando y fallando. Cadena de custodia verificada por el checksum. ¿La asociación impugna la autenticidad?, preguntó la jueza Brandt. El abogado barajó papeles. Nos reservamos. Reservarse no es retrasar, dijo ella. Siguiente. Este panel está en vivo ahora. Cualquier toque en esa barrera aparecerá en tiempo real. El bolígrafo de Karen se detuvo. La garganta de Sonia trabajó. Reed bajó la vista tan fuerte que dobló la gorra. La jueza se inclinó hacia adelante. ¿Y existe un llavero maestro? Se emitieron tarjetas de utilidad con puerta trasera sin registro de custodia. Dije. Citaremos los logs del codificador. Una hoja de cálculo del proveedor con dormitorios está en mi expediente. ¿Abogada?, preguntó. El abogado de Sonia dijo. Asuntos operativos. Los dormitorios no son operativos, interrumpió la jueza. Son privados. El reloj marcó. Los fluorescentes zumbaban. Mi pulso se acomodó en metrónomo. El altavoz emitió un timbre bajo. Todas las cabezas giraron. En la pantalla, el registro de acceso estampó un nuevo evento. 10-12-43. Código de instalación no residente. Geometría que coincidía con una tarjeta mágica. La ventana del pasillo mostraba el marco de la puerta. La misma franja de alfombra. Una mano enguantada deslizándose a la vista. La cerradura parpadeó rechazo. Luego contacto otra vez. El checksum avanzó. La bandera del espejo brilló verde. Reed se estremeció. Sonia susurró. «Oh», y se detuvo. La voz de la jueza se volvió plana. ¿Alguien está intentando entrar en este momento? Sí, su señoría. Esa es mi casa. Esa es la puerta de mi hija. El alguacil se movió hacia el teléfono lateral. Sheriff, dijo al auricular. Posible allanamiento en curso. Video en vivo. Sala 3. El abogado de Karen intentó ponerse de pie.
La jueza levantó una palma. Siéntese. Se volvió hacia Sonia. ¿Quién tiene acceso a cualquier supuesto llavero maestro ahora mismo? El rostro de Sonia se vació. Yo, el cajón de la oficina, personal. Díganos los nombres. Nombró 2. Reed tragó y añadió, en voz baja, hay una tercera llave. La jueza escribió 3 nombres. Orden, con efecto inmediato. Ningún agente de la asociación ni de sus proveedores se acercará a la vivienda del señor Cole, ni a su interior, sin su consentimiento o una orden judicial. Entreguen todas las credenciales maestras al sheriff antes del mediodía. El abogado redactará. Nos reuniremos de nuevo después del almuerzo para alegatos. Gracias, dije, más aire que palabras. El alguacil me entregó una nota con un diputado en camino. La pantalla quedó en silencio. El registro estable. No apagué nada. Quería que la sala siguiera mirando. Karen miraba la mesa como si fuera a abrirse. Las manos de Martin eran blancas en los aros de la carpeta. El abogado murmuraba algo que no necesitaba oír. La jueza Brandt se puso de pie. La corte entra en receso. Exhalé y sentí que el asa del estuche soltaba mis dedos. La promesa bajo ese umbral se movió de mis costillas al registro. No habíamos terminado, pero al fin éramos visibles. El alguacil nos llamó de nuevo. El panel seguía en vivo. El último evento rojo permanecía en pantalla como una huella que nadie podía borrar. La jueza Brandt regresó. «Estoy lista para dictar», dijo, y la sala se inclinó. «Injunción concedida», leyó. «Ninguna entrada interior por parte de la asociación, sus agentes o proveedores, sin consentimiento o orden judicial. Entrega inmediata de cualquier credencial maestra al sheriff antes del mediodía. Conservar todos los registros, comunicaciones, hojas de cálculo, logs del codificador, listas de custodia. Las violaciones serán sancionadas». Firmó. La orden entró en el expediente. El abogado de la HOA se levantó. «Seguridad será escuchado después del cumplimiento», dijo la jueza. La gorra de Reed se dobló en sus manos. Sonia miraba el tablero. Karen no levantó la vista. Hicimos receso. En el pasillo, un diputado tomó un llavero y 2 credenciales grises en sobres de evidencia. «¿Cajón?», preguntó. Sonia asintió. Registró la hora. La cadena de custodia empezó a alejarse de ellos. A última hora de la tarde, el sheriff había recogido la credencial de la oficina y una segunda que el proveedor entregó con dedos temblorosos. Proporcioné el enlace de solo lectura para su informe. La jueza volvió a reunirse para registrar el cumplimiento y fijar calendarios sobre política y honorarios. La orden tenía dientes ahora. Se podían sentir. La tarde nos llevó al prado comunitario. Un anfiteatro cortado en césped y árboles de sombra. La gente llenaba los bancos curvos. Vecinos que habían pasado un verano escuchando que sus umbrales eran comunes. Un altavoz portátil estalló y se estabilizó. Puse mi estuche junto a un pedestal de piedra y tomé el micrófono. «Soy Adrian», dije. Le prometí a mi esposa que protegería una habitación como una vida. Hoy el tribunal dijo lo que sabíamos. Los dormitorios interiores no son zonas de inspección. Los aplausos llegaron irregulares, luego firmes. Lo mantuve simple. Esto es lo que cambia. Una diapositiva, sin revisiones interiores, sin consentimiento o una emergencia real verificada por autoridades públicas. Cualquier dispositivo de acceso necesita autorización escrita, propósito y registro de custodia firmado. La administración publicará estándares de aviso, quién, cuándo, por qué, y celebrará audiencias con agendas limpias y tiempo para que los residentes hablen. El departamento de bomberos es la autoridad competente. ¿Sospecha de peligro? Llame al 911. La Junta publicará un borrador de política la próxima semana y votará en sesión abierta. Reed estaba detrás de los bancos, gorra fuera. Levantó una mano. «Pedí un registro», dijo. «Lamento haber tocado la puerta. Envié los registros». Las cabezas giraron. Varios asintieron y volvieron a mirar al frente. Sin abucheos. Karen y Martin se quedaron cerca del camino con su abogado y no tomaron el micrófono. Sonia estaba sentada con las manos juntas.
El representante de la administración leyó una breve declaración sobre cooperación, adopción de políticas y capacitación de proveedores. Cauta, pero suficiente por ahora. Respondí preguntas, adaptaciones, agendas, qué hacer si alguien llegaba sin aviso. Las respuestas fueron prácticas. Formularios, direcciones, mantener la puerta cerrada y pedir la cláusula por escrito. El diputado fijó una tarjeta de línea directa en un tablón junto al refrigerador y volvió a la sombra. El proyector se apagaba contra el cielo, pero el mensaje no necesitaba brillo. La gente ya formaba pequeños comités, seguridad, avisos, traducción para mayores, trabajo que nos sobreviviría. Miré a Maya en la primera fila, cuaderno abierto, lápiz moviéndose. Las luces del anfiteatro se encendieron y dibujaron un aro suave a su alrededor. La promesa bajo esa puerta se alivió, no desapareció. Cuando la reunión se fue vaciando, cerré con la parte que mantiene honestas las reformas. Auditaremos por un mes, dije. Luego publicaremos cifras, solicitudes, avisos, tiempos de respuesta, para ver si las nuevas reglas viven como se leen. La transparencia nos mantiene honestos. Algunos aplausos, sobre todo asentimientos. Sentí que el vecindario se reajustaba, más callado, más firme, consciente de sus bordes. No celebrábamos, trazábamos una línea medible. Guardé el estuche. Maya deslizó su mano en la mía. ¿Podemos irnos?, preguntó. Sí, dije. A casa. En el borde del prado, encaré la lente de mi teléfono y lo mantuve sencillo. Si historias como esta te ayudan a enfrentar abusos, suscríbete para seguir la serie y deja tu experiencia con tu HOA en los comentarios para mapear los patrones. Los aspersores siseaban en el borde lejano. Caminamos hacia la acera, hacia el marco de la puerta esperando su próxima marca, hacia una casa que recordaba cómo proteger lo suyo.